Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Un ingrediente que no puede faltar en tu vida. Una instancia de aprendizaje, autoconocimiento y reflexión para transformar tu liderazgo empresarial, tu propia maestría personal, tu autoconfianza y tu forma de comunicar. En este espacio aprenderemos herramientas de innovación personal que puedes llevar a la práctica de forma inmediata en tu vida profesional y personal. Te invitamos a este delicioso y aromático viaje de inspiración para la acción, donde podrás saborear hoy lo que lograrás ser mañana. Los ingredientes ya los tienes. Ahora llegó el momento de descubrirlos y pasar a la acción. La mesa está servida. Sean bienvenidos. ¿Qué es la sostenibilidad organizacional desde la mirada del siglo XXI? ¿Cómo podemos crear y co-crear organizaciones que sean sustentables no solamente a nivel ecológico, sino que a nivel de conciencia de los líderes, de los equipos? ¿Y qué factores tenemos que tener en mente para crear una empresa que no solamente genere rentabilidad, sino que además genere una sostenibilidad que afecte de forma positiva a todos los miembros de la sociedad y de las personas que trabajan en ella, en esa organización? Justamente para eso, en este episodio, tengo el placer y el honor de poder conversar con Lorna Cortés. Lorna, muchas gracias. Bienvenida a este espacio de conversación. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Muy Un placer, un entretenido me placer. parece conversar sobre este tema. Genial, gracias por estar aquí. Yo quería comenzar esta conversación preguntándote si le puedes contar brevemente a nuestra audiencia a qué te dedicas tú hoy. Mira, yo me dedico a la academia en este momento. Yo soy profesora full time de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la Escuela de Psicología, y dirijo el magíster en Psicología de las Organizaciones, que es un magíster bien particular porque trabajamos mucho en temas de desarrollo personal, además del como el sentido más técnico, pero creemos profundamente que es muy importante finalmente afinarnos nosotros como instrumento para generar los cambios que queremos. Por lo tanto, es un magíster donde ponemos harto énfasis en eso, y creo que todos los profesores estamos muy comprometidos con esa mirada, con esa visión, que vamos a cambiar el mundo a través de que las personas tengan un nivel de conciencia distinta, que se relacionen de una manera distinta. Y trabajo en eso hace un buen rato. También hago consultoría en los temas que me apasionan. Tengo poquito espacio, pero trato ahí de meterlo en la agenda porque creo que es muy importante también, además de formar personas, de en el fondo que vayan a las organizaciones a hacer un impacto real. Si no, la academia no pierde sentido para mí. Entiendo. ¿Me escuchas ahí? Ahí volvimos. Parece que hubo un problema. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Perfecto. Oye, qué interesante esa mirada como que detrás del desarrollo organizacional tiene que haber un desarrollo personal también. Eso me parece muy interesante. Y antes de entrar directamente a lo que conversar, que es Uh-huh. la sostenibilidad organizacional, quería preguntarte, más desde una perspectiva personal, ¿cómo llega a tu vida o se activa en tu vida este interés por el desarrollo de lo personal dentro de lo organizacional? Bueno, yo soy psicóloga de base, así que yo creo que siempre ha estado un poquito ese bichito, aun cuando desde muy chica me metí en el mundo organizacional y nunca me he movido, no he salido como de esa línea. Eh, pero sí, yo creo que a medida que fui experimentando organizaciones distintas, yo trabajé harto tiempo, digamos, partí trabajando en consultoría cuando estaba en segundo año de la universidad con una muy querida amiga mía hoy día, profe en ese entonces en el área, y que tuve la oportunidad de ver industrias grandes, empresas bien grandes, y darte cuenta como de primera mano cuáles eran las necesidades que tenían. Y cuáles eran los problemas, que para nosotros como psicólogos organizacionales eran como algo que desde la inocencia de alguien que va recién saliendo al mundo laboral, te das cuenta que son cosas que para nosotros de repente son súper básicas, pero que no están en el mindset de los líderes y de quienes toman decisiones. Entonces ahí me picó más fuerte el bichito,
Yo soy de Temuco, siempre lo digo, de Quiepe, de hecho un pueblito chiquitito. Entonces estudié en la UFRA, en la Universidad de la Frontera, aquí en Temuco. Ahora estoy en Temuco, por eso les comento eso. Eh, y después me fui a hacer el magíster en psicología organizacional, el programa que hoy día dirijo, y ahí este programa siempre ha tenido ese fuerte énfasis en el tema del desarrollo de competencias, que a mí me hacía pleno sentido, además de las herramientas técnicas. Y ha sido súper inspirador en el fondo, como darte cuenta que hay un grupo de personas, que hay una institución, en este caso la universidad y la escuela de psicología particularmente, que tenía este interés por hacer un cambio en el mundo desde lo que nosotros podemos ejercer, desde lo que nosotros podemos entregar al mundo. Y ahí me quedé, pues. Ahí me contrataron en la universidad y con esta banderita de lucha, después me fui a hacer el doctorado fuera. Tuve 5 años y medio fuera, y en mi doctorado también busqué uno bien particular que tuviese esta mirada de, de un foco aplicado por una parte, pero también con la posibilidad de desarrollar temas que tenían que ver con esto del desarrollo del liderazgo, habilidades de liderazgo, para impactar positivamente. Y después me metí en eso en la tesis, y bueno, después volví a Chile al magíster, o sea, a la escuela, y ahí la peleamos y tuvimos un curso ya de este tema que vamos a hablar hoy día, que era de sostenibilidad, y que en esa época, yo estoy hablando, volví el 2015, 2016, era algo un poco raro. Era como, ¿por qué vamos a tener un programa que hable de sostenibilidad en una escuela de psicología y en particularmente escuela que estaba trabajando en temas más técnicos de desarrollo de competencias? Sí. Y ahí empezamos a probar y la verdad que fue un hit, y es un programa hoy día que ya lo damos en varios de nuestros programas de magíster y de diplomado, y todos los años genera sorpresa, y por lo tanto creo que ahí hay una gran labor que hacer de poder en el fondo seguir sembrando la semilla, porque creo que a medida que vamos sembrando la semilla, más personas tienen la posibilidad de darse cuenta del impacto que uno tiene como individuo Mm. en el bienestar de otros, pero también en la organización y finalmente en los resultados. Entonces creo que ahí hay un tremendo espacio y apasionada con este tema, sí, fundamentalmente. Gracias por demostrar también esa pasión por lo que haces. Creo que también contribuye a que lo que hagas también sea de calidad. Cuando nos apasiona lo que hacemos, podemos también estar dispuestos a invertir el tiempo y la energía que corresponde para obtener resultados de calidad. Lorna, yo te quería preguntar, claro, conversamos acerca de la sostenibilidad y creo que es una palabra que está muy de moda. Yo lo converso con muchos amigos, empresarios, emprendedores, empresas. Este, esta palabra y quizás desmitificarla un poco y escuchar tu mirada, quizás la que está alineada con el trabajo que tú haces. ¿Qué Uh-huh. es sostenibilidad desde tu perspectiva? Mira, la sostenibilidad es un término, digamos, relativamente nuevo. Si lo pensamos, aparece el término como desarrollo sostenible recién en el 87. Yo era chiquitita cuando apareció ese término, Mm. y creo que ha ido generando un impacto, pero la sostenibilidad normalmente es entendida, es un triángulo finalmente que tiene 3 patas, o una mesa que tiene 3 patas. Normalmente, y en muchas organizaciones lo que vemos, y que yo lo que veo en los gerentes que llegan a hacer los cursos, es que es que la sostenibilidad tiene que ver con lo ecológico. Sí, efectivamente, esa es una de las patas. Sin embargo, lo económico también es otra de las patas de la sostenibilidad. O sea, no podemos hacer toda la organización verde si es que vamos a llevar a cero los resultados o vamos a perjudicar mucho los resultados económicos, porque finalmente no va a ser sostenible la iniciativa. Y el ámbito yo creo que queda más pobre en esta mirada cuando hablamos de la sostenibilidad es el aspecto social. Y en el aspecto social, si bien los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU hablan de algunos aspectos que son del área social, creo que son aquellos que están más olvidados o que
muchas veces se miran más por encima o no tienen tanto impacto en el ámbito organizacional propiamente tal o empresarial propiamente tal, porque hay instituciones y áreas, digamos, que trabajan en esto súper fuertemente. Sin embargo, en el ámbito empresarial, que es el ámbito que yo más conozco, digamos, es donde están más dejados de mano. Y ahí tienes temas que hoy día ya son ley, ¿verdad? Y que hemos ido avanzando en los últimos años, hace poquito, en temas, o sea, hemos ido avanzando súper rápido en temas de igualdad de género, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con salud y bienestar en las organizaciones, que ahí nosotros los psicólogos organizacionales que tenemos siempre esta tensión Sí. entre la efectividad organizacional, pero el bienestar. O sea, no es efectividad por efectividad, sino que hay una mirada ética detrás también de cómo hacemos este delicado balance entre la efectividad y el bienestar de las personas. Y además el foco también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el tema del trabajo decente y aumentar en el fondo la economía o la rentabilidad. Yo creo que esos son tres áreas que están definidas hoy día como objetivos de desarrollo sostenible, pero que en el ámbito empresarial muchas veces han quedado más de lado. Y ahora, insisto, hemos avanzado harto con estos proyectos de ley o con las leyes nuevas que tenemos en términos de equidad, etcétera. Sin embargo, creo que todavía queda un gran trabajo que hacer. ¿Por qué? Porque los cambios, que si bien vienen impulsados por las leyes, necesitan personas que de verdad hagan eco de eso para poder entender la profundidad que Mm. requieren las intervenciones para que sean sostenibles en el tiempo, pero también para que impacten positivamente a las personas y que no sea el checklist, no sé, el 1% que necesitamos en las organizaciones de personas con diversidad, por ejemplo, ¿verdad? O posibilidades abiertas, donde tenemos la posibilidad de integrar personas con capacidades distintas a la organización, que no sea la planillita que hay que llenar de listo, cumplo el 1%, Sí, sino más sí. bien cómo incluyo el talento dentro de la organización sin discriminar, que es una mirada distinta al checklist que muchas organizaciones han implementado porque no conocen del tema tampoco y se han ido formando, insisto, han habido ahí avances tremendos y que creo que es súper valorable y que es importante mirarlo sin dejar de lado que tenemos todavía mucho por crecer en ese ámbito. Me parece genial ese triángulo que mencionaste. Está la sostenibilidad ecológica, social y financiera, ¿se llama? Exacto, económica, sí. Sí, económica. Creo que está muy, muy, muy potente y me enseña justamente, lo aprendo ahora contigo, que es una mirada mucho más completa. Y efectivamente yo tenía como el prejuicio basado en la ignorancia nomás, que solamente era lo verde, ¿cierto? Sostenibilidad igual verde. Pero no es solo eso. Entonces creo que es un tremendo aporte. Y quiero aprovechar también a la gente que nos está escuchando ahora, dejarles a ellos la pregunta para que compartan acá en el chat, que es la pregunta que les quiero hacer a la gente que nos está escuchando. Déjanos tus comentarios respecto a qué es para ti sostenibilidad. Me interesa que la Hasta gente que cuesta nos está decirlo, escuchando... ¿cierto? Es como un Ah, sí. trabalenguas. Voy a tener que practicarlo. Para la gente que nos está escuchando, déjanos tu respuesta con respecto a esa pregunta acá en el chat y lo ponemos acá en la mesa para conversarlo con Lorna. Gracias por aportar eso, Lorna. Creo que es un tremendo... Me abre la mente a entender de que hay otros dos factores que son fundamentales. Absolutamente, y eso mismo que traes tú a colación acá, yo creo que es un prejuicio con los cuales llegan muchos gerentes a hacerse cargo, como, Claro. ya, pero si esta área de sostenibilidad, ya que se hagan cargo esta otra, que es la área que está encargada de eso. Sin embargo, los gerentes, los líderes de organizaciones tienen un deber fundamental en hacer que el quehacer de la organización y las relaciones humanas dentro de las organizaciones también aporten a ese objetivo. Finalmente, ahí tenemos el win-win. No es uno a costa de otro, sino que en el fondo cómo vamos entretejiendo esta lógica de hacer que es distinta y que tiene un montón de desafíos. O sea, no es un camino fácil. De hecho, muy divertido. Algunos alumnos en clase me han dicho, recuerdo quizás puede estar por ahí, que trabajaba Puede en una estar por empresa ahí. grande del retail y me decía, después de este curso me jodiste la vida, ya no puedo tomar decisiones tranquilas porque me doy cuenta del impacto que estas decisiones que antes tomaba en piloto automático, la repercusión que tienen y cómo estoy impactando la vida de otros. Y para mí ese es el mejor cumplido que me han hecho en mi historia como académica de la universidad. Haberle Está jodido la vida genial. a alguien que como Claro. pero bueno. Antes de empezar a ver directamente las prácticas que se pueden realizar en esta dirección,
yo quería darle la oportunidad a la gente que está escuchando este live o este podcast, una especie como de forma de evaluar cuál es su nivel de sostenibilidad. ¿Cómo crees tú que una persona que está actualmente trabajando en una organización, usando esta tridimensionalidad justamente que tú trajiste, cómo puede, bajo qué modelo mental o cómo puede hacer un poquito un assessment, una evaluación en qué está la sostenibilidad actualmente? ¿Cómo puede evaluar eso? Mira, si lo miramos a nivel organizacional, hay instrumentos que te permiten ver eso. De hecho, hay distintas prácticas en las organizaciones. Hay una escalerita que a mí me gusta muchísimo, pero que es de mirada organizacional, en el fondo, que es la integración de la sostenibilidad en la estrategia del negocio, ¿ya? Que fue desarrollada por Peter Senge hace hartos años atrás, pero que hoy día ya está teniendo más eco, digamos. Y esta escalerita como a nivel organizacional tiene el primer eslabón, que es el no acatamiento, es decir, ni siquiera acato lo legal. O sea, las políticas, no sé, de contratas, de que todos estén con contrato, que tengan las vacaciones y cosas que nos parecen inverosímiles hoy día. Sin embargo, hay muchas organizaciones que no cumplen ese primer peldaño. Mm, Luego, un segundo peldaño, que es el de acatamiento, es decir, yo hago lo que la ley me exige. E insisto, desde la mirada organizacional, porque de la mirada más personal hay otra lógica. Después tenemos un tercer peldaño, que es ir más allá del acatamiento. ¿Qué significa esto? Es dar un poquitito más. Si la ley me exige acá, yo voy a ir acá. Y la práctica que normalmente se asocia a ese nivel es, por ejemplo, todas las iniciativas de responsabilidad social empresarial o corporativa. Es decir, no está dentro de la estrategia de mi negocio, o lo uso como una estrategia, pero una estrategia que muchas veces se ve como marketing o filantropía, y voy a ayudar a una comunidad. No sé, la Teletón es el típico ejemplo que uso en este tema, porque en el fondo la organización no tiene ni un deber de aportar a la Teletón o hacer campañas internas para aquello, pero las hacen y destinan recursos y tiempo a aquello, pero no está dentro de la estrategia de su negocio, mm, finalmente. Entonces, en este tercer nivel tenemos ese tipo de iniciativas. Después tenemos otro tipo de iniciativas que son ya la estrategia integrada. Y aquí nos vemos con todo lo que es la creación de valor compartido, que básicamente son tres formas de hacer creación de valor compartido, que involucrar al desarrollo de clústeres locales, es decir, cómo las organizaciones involucran a los que están en la comunidad para que aporten algo a su proceso productivo. Otra estrategia ahí es el cómo las organizaciones no se disminuyen, por ejemplo, el uso de agua. Y ahí tenemos organizaciones como la Coca-Cola, que ha estado haciendo hartos esfuerzos por disminuir el uso de agua, y en el fondo con eso están poniendo un granito de arena y puede ser clasificada como la creación de valor compartido. Y tenemos otro que es reconcebir productos y mercados, es decir, cómo pensamos eh, lo que nosotros hacemos o lo que la organización hace de una manera distinta para ir a un mercado distinto o presentar el producto de una manera distinta. Y ahí el clásico ejemplo que usamos es Dalgramo, no sé si lo conoces. sí, sí, sí. Y esta organización, ¿verdad?, que repensó el producto, por una parte, no sé, pues las bolsas de arroz las venden en 1 kilo de arroz y hoy día las venden por gramo, por eso se llama el gramo, ¿verdad? Y van a lugares donde normalmente no hay negocios muy grandes o no hay cadenas de supermercados, van a lugares con riesgo social, por ejemplo, o con menor cantidad de ingresos por familia. Entonces tienen la posibilidad de que cualquier persona vaya a comprar la tacita de arroz que necesita y paga los gramos que son. Y esas son tres formas de hacer esta creación de valor compartido, que ya es este escalón 4 dentro de esta escalerita que menciono. Y Sí. finalmente el último escalón, que tiene que ver con el propósito y la misión. Y ahí yo creo que tenemos que estar como chilenos súper, súper orgullosos. Sí, en algo que estemos orgullosos, todavía hay mucho camino por recorrer, siempre lo digo, pero debemos estar orgullosos, eh, porque lo que tiene que ver con propósito y misión fundamentalmente son, hoy día, un ejemplo de ello son las empresas FE. No todos los que están, o no todas las organizaciones que están en este nivel, en el fondo están certificadas como B, porque eso es una certificación finalmente, que hay que Mm. obtener 80 de 200 puntos en una escala de un assessment que ellos hacen, etcétera. Pero en el fondo, cuando el propósito de la organización crece o se forma esta organización o cambia el propósito para de verdad generar un valor social, económico y ambiental en las iniciativas que ellos venden y que por eso existen. Entonces, por eso esta escalerita yo creo que es súper decidora a la luz de pensar
el cómo organización, cómo estamos avanzando en esto, y que en ese sentido puede servirnos comillas de assessment. Está genial. Y en el tema personal ya es un poquito distinto, porque ahí yo me meto, y que fue foco también de mi tesis de doctorado, en trabajo de la presencia. ¿Qué quiere decir esto? Cómo me conecto con el aquí y el ahora, cómo me relaciono con otros, no solo conmigo mismo, sino que cómo me conecto con un otro para entender su punto de vista, que puede ser diametralmente opuesto al mío. Y quizás puedo abrir mi mente para yo cambiar mi paradigma o transformarlo un poquito de manera de que la visión que voy a tener de las cosas va a ser más amplia. Con eso voy a generar bienestar, con eso voy a generar, en el fondo, quizás puedo impactar incluso el compromiso afectivo de las personas. Ese es el tipo de compromiso que necesitamos en las organizaciones. Para hacer los equipos que de verdad se pongan la camiseta, de verdad que estén ahí full alineados con las metas, con los valores que tenemos como organización o como área dentro de una organización, es fundamental que las personas se sientan parte. Entonces ahí hay una serie de estrategias que se usan para involucrar más a las personas, pero que tiene que ver fundamentalmente con un cambio de mindset, con un cambio de paradigma de la Sí. persona que está a cargo del equipo. Sin eso, está complicado, digamos. Al final todo parte de la persona, digamos, ahí. Ese es el núcleo que compone las Efectivamente, organizaciones, sí. efectivamente. Em, y quería aprovechar, dado que hay gente que nos está escuchando acá, los invito también a participar. Pueden dejar preguntas, saludos para Lorna, para mí, Por favor. preguntas. Y también me interesa que cuando yo les haga preguntas puedan participar también con sus respuestas. Aquí Lorna no les va a poner una nota, esto es sin nota, es solamente para participar y nos gustaría escuchar, leer cuál es su mirada, por ejemplo, respecto a la sostenibilidad. ¿Y cómo crees tú que se puede construir sostenibilidad actualmente en las organizaciones? Nos encantará poder leer tus respuestas. Déjalas en el chat. 1 o 2 líneas es suficiente. Yo ya te puse 7 ya. Así que sin miedo a accionar de forma imperfecta. Lorna, yo estaba pensando Sí. que este tema de la sostenibilidad es fantástico y como tú recién terminaste ahora diciendo, está el tema personal. ¿Cuáles son las estrategias a nivel de competencias personales para cultivar esto? Bueno, mira, ahí tengo mi sesgo de académica, ¿verdad? Que me fundamento harto en teorías y en evidencia. Parte esta respuesta. Hay un modelito en particular que yo, los que no lo conozcan se los recomiendo absolutamente, de Otto Scharmer, Ah, que es sí. teoría U, que Por ahí, estuvo. antes de que me que comentes esto, porque estoy hambriento por escucharlo y saberlo, pero a propósito de la teoría y la práctica, una vez escuché una frase que dice que no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿no? O sea, Absolutamente. entonces, si la teoría es sólida, bueno, entendamos de qué se trata, luego llevémosla al mundo de la práctica, llevémosla a la calle, usémosla y vamos perfeccionando en el camino. O sea, de hecho, en mi rol, yo siempre he tenido el foco aplicado. A mí no me gusta mucho la teoría por la teoría y para darnos mucha vuelta. Yo creo que el mundo de las organizaciones necesita cosas accionables. Si Sí, sí, no, no sirve. O tenemos sí, que adaptarla, pero ya, si no, no sirve. Esa es claro. mi mirada, demasiado práctica, quizás. Pero sí me parece importante mencionar que cuando estamos mirando teoría, la teoría te simplifica mucho la vida, porque tienes Sí, personas que han investigado por años un fenómeno y ¿para qué vamos a inventar la rueda de nuevo? Finalmente te dicen, mira, estos son los pasos, estos son los riesgos que corres cuando implementas esto y este otro paso, y tú puedes ponerle tu cosecha, por supuesto, siempre sí, es bienvenido porque necesitamos adaptarlo a las culturas organizacionales que tenemos, que no sé, pues lo anglosajón es muy distinto a la cultura latina que tenemos acá, incluso dentro de lo latinoamericano es muy sí. distinto en Chile versus en Colombia, en Perú, etcétera, o en Brasil, qué decir. Eh, entonces, yo creo que la teoría y los modelos en particular nos simplifican mucho la vida, porque evitamos cometer errores en la implementación que otros ya han visto como riesgo de o que ya otros lo han cometido. 100% de acuerdo, me encanta. 100% de acuerdo contigo. ¿Qué es lo que nos enseña Otto Scharmer? Mira, Otto Scharmer, bueno, él es de la escuela de Peter Senge, que es como Sí. la línea bien más atrás, digamos, y ellos se basan mucho en alguien chileno, de hecho, en Francisco Varela. Fue Mm, un precursor o alguien que ha orientado mucho el trabajo y el desarrollo que ha hecho Otto Scharmer con Peter Senge en el MIT. Y que de hecho para mí eso fue bien curioso y creo que es importante este dato. Eh,
cuando yo estaba haciendo mi tesis de doctorado y empiezo a conocer estos autores, me los topaba en conferencias, era bien interesante porque yo decía, mira, esto que es una mirada, comillas, y mal llamada blanda, del desarrollo personal y todo eso, que yo creo que hoy día ha ganado mucho más prestigio, dado que se han visto las consecuencias negativas que ha tenido esto durante la pandemia. Hoy día es más evidente para todo el mundo, pero en aquella época no era tan evidente, y ellos son académicos del MIT. Entonces, es como ver que están respaldados por una institución como esa, es como ya, esto es algo de peso que tenemos que mirar. Sí. Y en particular, Otto Scharmer desarrolló esta teoría. Insisto, aquí hay un grupo de trabajo que viene de más atrás, pero él la sintetizó en una forma que es un paradigma de mirar, en el fondo, pero también es una herramienta para generar cambio, y cambio social, que es tan difícil, ¿verdad? Tan difícil generar esos cambios sociales en organizaciones y en sociedades completas, finalmente. Y ahí lo fundamental de esta teoría, que ahí me voy como a la raíz, porque es muy interesante para que los que les interese, el libro está buenísimo, tiene 2 libros de esto y están buenísimos. Lo que él plantea fundamentalmente es que nosotros tenemos que cambiar el paradigma del yo, de esta sociedad centrada en el ego, centrado en cómo gano yo, a una mirada más eco, que es Del ego al eco. Exacto, del ego al eco. Esa es como la transición que se hace, y es una U. Porque en el fondo partimos del yo, pero vamos hacia el nosotros. Sí. Que ahí está en el fondo la solución de. Voy a anotar acá, lo estoy anotando aquí en el chat. Del ego al eco. Del ego al eco. Ese es como el cambio de paradigma. Y para eso hay una herramienta, en el fondo, que son los pasos de la teoría U, que no vamos a entrar ahí porque en el fondo no podemos hablar días y días de esta mirada, pero yo creo que lo más central es que en el fondo decimos que nosotros normalmente funcionamos en piloto automático. ¿Qué significa esto? Desde la teoría U es que básicamente nosotros accionamos de la misma manera frente a los problemas sin realmente cuestionarnos si es que requiere ese tipo de solución o no. ¿Por qué? Porque estamos con la mente cerrada, soluciones preconcebidas, con el corazón cerrado, no estamos dispuestos a escuchar un punto de vista distinto a alguien que lo está pasando bien o mal con algo, porque en realidad esto es así, ¿verdad? Y además con una dificultad que a mí en lo personal siempre lo digo, es lo que más me cuesta, que es el soltar el control. Es decir, ¿qué pasa si yo empiezo a hacer las cosas de una manera distinta? Pierdo el control y eso mucho nos paraliza. Entonces, siempre baby steps. Eso yo creo que es el baby steps, que nos permitan ir avanzando poquito a poco. ¿Y qué pasa si es que yo empiezo a ver de una manera distinta, a cuestionarme mis paradigmas, a cuestionar la forma en que yo siempre hago las cosas, salir de este piloto automático finalmente, para luego sentir, empatizar y ser capaz de ver cosas que no había visto? Cuando yo como líder de equipo empiezo a conversar con las personas, me doy cuenta de un montón de recursos que tienen, de un montón de problemas que tienen, que no estaban dentro de mi mirada para la toma de decisiones. Por lo tanto, eso ya va a enriquecer mi toma de decisiones. Y tercero, creer, y aquí es el salto de fe finalmente, que es lo que más cuesta, creo yo, a mí personalmente, que es en el fondo soltar el control, decir, ¿qué pasa si es que creemos realmente en la co-construcción? Mira, no siempre me recuerda, ya tanta construcción y la cosa, pero en el fondo ahí es donde generamos sentido, donde generamos propósito, y donde vamos a generar este compromiso afectivo, que yo creo que a todos nos gustaría tener compromiso afectivo con nuestros lugares de trabajo, que nos haga sentido el propósito que tienen. Y en la medida que las decisiones no vienen de arriba, sino que son co-construidas, podemos dar la posibilidad a los otros que de verdad se involucren plenamente en aquello. Y eso va a generar mucho más sentido y al final de cuentas bienestar. Entonces aquí yo creo que la clave es la presencia. Dentro del modelo Otto Scharmer es la presencia que está como en la base de la U. Básicamente es tener conciencia de lo que ocurre aquí y ahora, dejando con lo difícil que es preconcepciones que tienes respecto a lo que está ocurriendo a las personas, para sentir e involucrarte como profundamente en el momento presente. Y eso está, justo te iba a preguntar ahí porque me genera mucha curiosidad y creo que tiene que ver con prácticas que también yo hago, pero quería escucharlo de ti. ¿Qué es la presencia en este sentido? La presencia es la conexión con el momento del aquí y el ahora.
Mm, Y aquí hay muchas técnicas que se usan. De hecho, algo que está muy de moda es el mindfulness, por ejemplo. Es una sí, sí. técnica para conectarme conmigo mismo y conectarme con otros desde ese lugar del aquí y el ahora. Sin embargo, esa no es la única técnica. El mindfulness es uno de los caminos de entrada, pero piensa cuando vas manejando. Cuando vais manejando tu trabajo, vais al supermercado, o vas a dejar a los niños al colegio, lo que sea en el fondo, tú vas manejando y no tienes conciencia de quién va cruzando la calle, de la micro que se te puso al lado, del auto que va adelante. Tú vas en piloto automático, tu cabeza está en otro lado, no estás pensando respecto al cómo vas a llegar al lugar. ¿Qué pasa? Si es que tú te encuentras con un hoyo, ¿verdad? Te genera este movimiento y esa ya es una puerta de entrada al momento presente, que muchos de nosotros no lo toma como una puerta de entrada, sino que dice, fue hoyo, listo, todo normal, vuelvo al piloto automático, Vuelve al porque automático, claro, claro. es lo más fácil volver al automático. Versus que ese tipo de cosas, y que son situaciones que nos pasan en la vida, alguien se enferma y puede ser un punto de entrada. A veces es tan simple, y que en mi tesis de doctorado hecha en la investigación salía una persona que nunca me voy a olvidar, que me decía que sus momentos de presencia llegaban cuando tenía la ventana abierta en la oficina y sentía una brisa. Y que el Ajá. sentir la cara, un aire fresco en la cara, ya era algo que le permitía conectar con el momento y que muchos de nosotros lo sentimos y nuestra conciencia se pasa de ahí y ya, sigo enfocada en esto. Pero en el fondo, pequeños estímulos nos dan la posibilidad de conectarnos con el momento presente. Está genial eso. Además que yo creo que los cinco sentidos son una puerta al presente también, porque Absolutamente. el cuerpo está siempre en el presente, ¿sí? El problema es la mente, ¿cierto? Que va hacia el pasado, hacia el futuro, o pierde la conciencia, pero yo creo que volver a los sentidos es volver al presente también. O sea, es el estado natural. ¿En qué sentido? Que de hecho hay algunos académicos que hablan, que han investigado todo esto, que hablan que los bebés están en el momento presente y nosotros a medida que vamos creciendo nos vamos olvidando de aquello. Mm. Pero es una capacidad muy innata. O sea, al Quizás bebé le podríamos aprender más un de dedo ellos. y llora. O sea, lo siente Quizás inmediato. podríamos aprender más de ellos, digo. Exacto. A ti te aprieta un zapato y ya lo sentís cuando te ponías el zapato, pero después seguís caminando y chao, y se te olvidó Sí, el dolor del dedo. A una guagua probablemente no. está genial. Me encantó por lo menos una pincelada de lo que es la teoría U de Otto Scharmer y todo el trabajo que él hizo con el Presencing Institute. Sí. Está genial. Y yo creo que ahí hay un tema que siento y está conectado también con el trabajo que yo hago y también que desarrollo en mi libro, que es el tema del miedo. ¿Cómo en este proyecto de generar sistemas sostenibles, qué pasa con el miedo? El miedo a soltar el control, por ejemplo. ¿Cómo trabajar eso? Bueno, de hecho, ahí hay harto que mirar, ¿ah? Yo creo que es un ejercicio de confianza, Mm, finalmente. El confiar en tu equipo, el confiar en los otros, es algo que te permite en el fondo soltar de que tú no eres el responsable de todas las decisiones que se toman, tú no eres el responsable final. Puede ser que al final del día sí vaya a ser el responsable. Sin embargo, en la medida que todos nos sentimos responsables y nos vamos involucrando, se va perdiendo el miedo. Insisto, baby steps. Aquí esto no es de la noche a la mañana que vamos a decir ya, hoy día, desde hoy en adelante, todo va a ser co-construcción. No, pero en el fondo vamos probando en espacios que sean menos amenazantes y a medida que va pasando y que vamos probando en instancias distintas, yo creo que se va generando un poquitito más de confianza en esto y te permite ir tomando riesgos un poquitito mayores. Y ahí yo creo que es importante también mirar ahí hartos modelos de confianza. sí. Eh, hartos. A mí en particular me gusta mucho uno de Francis Frey, que hay un TED Talk, se lo recomiendo, que está buenísimo, que habla de la confianza, pero en el fondo es un triangulito, que habla que la Está confianza bueno eso. ¿Cómo se llama el autor? se llama Francis Frey, es mujer, de hecho, ¿Ya? está en un TED Talk, y que ella habla de un triangulito, que para construir confianza tú necesitas tres temas. Uno, la autenticidad, decir cuando no sabes, decir qué es lo que sabes. Que a ti te conozcan un poco más, o sea, tú como líder necesitas abrir la puerta para que te conozcan un poco más, de manera que las personas tengan suficiente información en su sistema cognitivo finalmente Sí, para sí. entender de dónde viene la decisión que estás tomando o entregar esa información. Si yo estoy pasando un problema familiar gravísimo, probablemente mi cabeza va a andar en otra y mis respuestas van a ser mucho más cortantes o no les voy a dedicar el tiempo.
Por lo tanto, el que los otros tengan información, ya sea de tu vida personal o de hitos relevantes, de manera que puedan tener información de contexto para poder interpretar tus acciones, yo creo que ya es un tremendo punto. Y ahí está todo el tema también de la vulnerabilidad, ¿verdad? Sí. Que lo conocemos harto. El tema de la empatía, ese es otro de los elementos. O sea, por una parte la autenticidad, por otra parte la empatía, el sentarte a escuchar a las personas, el preguntarles cómo están, cómo está su familia. Esto es el enemigo, ¿verdad? De el estar conectado con el aquí y el ahora y de la empatía, porque ¿qué pasa si yo estoy en una reunión y alguien me está contando algo que es relevante para esa persona y yo estoy mirando el WhatsApp? No, si te estoy escuchando, no te preocupes, pero el mensaje que yo estoy dando es que realmente no es tan importante. Entonces, la empatía pasa por cosas súper básicas. Y finalmente, y sobre todo cuando somos líderes, el tema del rigor y la lógica. Es decir, que las decisiones que nosotros tomamos estén basadas en rigor y en una lógica que sea evidente y transparente para los otros. En la medida que los otros tienen los elementos sobre los cuales nosotros estamos basando la decisión, es algo que les va a permitir tener más confianza, porque, ok, esta persona ya evalúo todos estos temas que para mí son temas, o que a mí me surgen frente a este tipo de cosas. Entonces, y preguntar, por supuesto, preguntar, oye, ¿hay algo que se me esté pasando de largo? ¿Hay algo que no estoy viendo? Mi propuesta es esta, pero quiero saber si es que hay algún punto que no estoy abordando. Eso va a generar muchísima confianza en tu líder finalmente. Me encantó el modelo del triángulo, entonces, de Frances Frey. Muy interesante. Te quería leer, Lorna, un par de comentarios que están llegando. Por ejemplo, Lorna Cés dice, hola Gabriel, nos manda un saludo. Jorge Astudillo dice, hola Gabriel y Lorna. Para mí la sostenibilidad es lograr mantener en el tiempo una forma de acción y cómo mejorarla. Tenemos también a Varina Simunovic. Dice, la Vari, sí. Sí. Ah, ¿se conocen? La conozco, la Vari, obvio que sí. Salió el programa de la Vari. Qué bueno verte por aquí, dice. También tenemos a Daniel Madrid. Dice, un agrado siempre escucharte y refrescar los conocimientos, Lorna. Dani, sí, también alumno ahí, brillante alumno del MPO. Qué buena. Están infiltrados aquí, ¿eh? Sí. También tenemos a Catherine Cabezas, que nos deja el link del TED Talk. Gracias, Catherine. Voy a mirarlo yo inmediatamente, eso después de la conversación. Y Olga Torres dice, me tropecé con esto, interesantísimo. Dice. Qué bueno, Olga, me alegro mucho, te está haciendo ruido, a lo menos. Sí. Hoy estaba viendo también que es tremendo este tema de cómo trabajar el miedo, a soltar el control a través de este modelo de la confianza, por lo menos en estos 3 aspectos, me parece súper accionable, muy potente. Y también estaba pensando que hay un tema que me mencionaste también cuando estábamos preparando esta conversación, Lorna, que es el tema de la seguridad psicológica. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo definirías tú? Mira, la seguridad psicológica es el que las personas sientan que cuando van a dar una opinión en un grupo, no van a ser ni retados, no van a tener consecuencias negativas por dar su opinión, sino que al contrario, van a ser escuchados y va a ser recibido el input que tienen. Entonces, hay una forma de mirar lo que es la confianza, es la relación diádica entre 2 personas, ¿verdad? Yo confío o no. Y a mí hay un monito que me gusta mucho de la confianza, que es donde estoy ahora y tengo un abismo aquí al medio y dónde quiero estar. El único puente que puede construirse ahí es la confianza. Es decir, si yo A ver, quiero perdón, repite esa última frase, te pido si la puedes repetir. Justo se cortó ahí 2 segundos. Por supuesto, que el puente entre dónde estoy ahora y dónde quiero estar es la confianza, porque eso es lo que me va a movilizar. Si yo confío en el entorno, confío en mi equipo, voy a poder movilizarme de donde estoy ahora, tomar riesgos para cruzar ese abismo. Si no tengo confianza, voy a preferir quedarme estático, quedarme sin moverme, porque es mi lugar seguro, es mi zona de confort. Por lo tanto, excelente metáfora, me encantó. Cuando los equipos quieren moverse, cuando quieren hacer transformación, hoy día la transformación digital, todos los tipos de transformaciones tremendas que estamos viviendo hoy día en el mundo organizacional, necesitan como base la confianza. Si no, las personas se inmovilizan. Y en ese sentido, la confianza muchas veces es entendida como una relación diádica entre 2 personas. Yo construyo confianza con mi líder, construyo confianza con mi compañero de equipo. Mientras que la seguridad psicológica es un fenómeno que se da en un grupo, ¿ya?
pero está a la base de la confianza. Y en ese sentido, la seguridad psicológica, hay un modelito, perdón, aquí yo saco modelo y saco modelo, ¿ah? Dale, Pero dale, sí, me encanta. Sí, todo se puede llevar a la práctica, si es que uno quiere. sí, por supuesto, pero esto, insisto, es muy, muy práctico. Hay un modelo que es de Clark del 2020, que habla, en el fondo, es como una escalerita también, de la seguridad psicológica, los niveles de seguridad psicológica en tu equipo. Y aquí podéis hacer casi el checklist. El primero es que yo dentro de mi equipo me siento excluido. O sea, si hay que dar una opinión, yo mejor me callo, me resto. ¿Por qué? Porque puedo salir dañado. Me pueden mandar ahí el zarpazo, ¿verdad? De Sí, cómo se te ocurre pensar eso. Entonces prefiero quedarme callado. sí. Un segundo nivel que tiene que ver con el sentirme aceptado. Yo puedo ser distinta en muchos ámbitos al líder del equipo o a mis colegas, pero en el fondo que los otros me acepten. Y ahí que no me hacen bullying, que no se ríen de mis opiniones, ese tipo de cosas, ¿ya? O sea, me siento parte. Después ya, me siento seguro para aprender. El aprendizaje requiere un ambiente de seguridad psicológica, es decir, que puedo preguntar, de manera de que me estoy exponiendo un poquitito, ¿para qué? Para cuestionar los juicios que yo tengo, para cuestionar los modelos que yo tengo, pero me estoy exponiendo, o sea, ya estamos en un nivel un poquito más avanzado de seguridad psicológica. Luego ya tenemos otro nivel. Por una parte aprendo que es algo para mí, pero un tercer nivel va a ser que soy capaz de contribuir a los Ajá. otros. Es decir, ya me pongo un poquitito más al servicio de los otros, y cuando alguien da una opinión, yo voy a poder en el fondo poner mi opinión para co-construir o para construir algo distinto. Y finalmente, y el último nivel, que aquí ya es cuando los equipos son el ejemplo de seguridad psicológica, es cuando tienes personas dentro del equipo y ojalá todo el equipo sea capaz de cuestionar. Es decir, si el líder da una opinión, son capaces de cuestionar y decir, ya, pero es que sabéis que no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué pensaste eso? Y el cuestionar no es necesariamente agarrarnos del moño, digamos, sino más bien es ser capaz de preguntar qué está a la base. Mm. Si yo no me ¿Qué siento estamos segura, asumiendo? ¿Qué está a la base de nuestras creencias, en verdad? ¿Qué podríamos estar haciendo de forma transparente o inconsciente? exactamente. Entonces, en ese sentido, Gabriel, este modelito que les digo que es de Clark, yo creo que nos da muchas herramientas para poder ir chequeando qué tanta seguridad psicológica tengo en mi equipo. Y en el Mm. fondo la investigación muestra que los equipos que tienen mayor seguridad psicológica, y hay mucha investigación de la Amy Edmondson, que también hace varios TED Talks que son, a mí me encanta la Sí, lógica del TED Talk, sí, que está muy buena. tiene varios Después TED vamos a tener Talks. que intercambiar información, ¿ah? Porque yo también Feliz. tengo muchos acumulados también. No, buenísimo, me parece genial. Y la Amy Edmondson en el fondo hace harta investigación, por ejemplo, con equipos de salud, y ha visto que los equipos de salud que tienen mayores niveles de seguridad psicológica se le mueren menos pacientes. O sea, a ese nivel. O Entonces, sea, cuando estamos... hay una relación entre psychological safety y también la efectividad que ellos tienen Exacto. como médicos. Exacto. ¿Por qué? Porque en el fondo, si yo soy, en el caso, digamos, de la Amy Edmondson, que investiga estos equipos de salud, que se puede extrapolar a equipos distintos, digamos, pero Claro. si en un contexto, por ejemplo, un hospital, estamos operando a alguien y la arsenalera dice, oiga, es que, ¿sabe qué? Se quedó algo adentro, se nos quedó una gasita adentro, tiene que tener la seguridad psicológica para decir de que cuando diga eso, no la van a retar, no se van a mofar de ella, Sí, etcétera, sí. etcétera. Entonces, la seguridad psicológica hace que los equipos funcionen mejor, porque si alguien es capaz de cuestionar lo que el líder está diciendo, lo que el equipo está proponiendo, y hay alguien que piensa distinto, esa contribución puede hacer de que el nivel de la respuesta sea mucho mayor. Mm, Entonces, en ese sentido, la totalmente. seguridad psicológica afecta al rendimiento de los equipos, sí o sí, porque cada uno va a estar poniendo a disposición del equipo lo que mejor sabe hacer. Por lo tanto, sí o sí se van a generar sinergias. Y la seguridad psicológica ahí es un elemento clave, o sea, la confianza y la seguridad psicológica es un elemento clave para que cada uno de los miembros de la organización o del equipo pueda poner lo mejor de sí a disposición. Y finalmente, las organizaciones tienen que dar ese espacio y crearlo. Me parece que es fundamental y un trabajo que diario. Me parece que obviamente generar este tipo de condiciones va mucho más allá que la gente escuche
este podcast o este live, sino que aquí esto requiere generar prácticas y hábitos diferentes que sean sostenibles y que perduren en el tiempo en cómo nos vinculamos con otros dentro de las organizaciones. Entonces creo que hay un desafío muy, muy potente. Yo quería ir cerrando esta conversación para respetar el tiempo de ambos y quizás una pregunta que no me aguanto hacerte Qué miedo, a ¿ya? ver, a ver qué sale antes de ir Qué miedo, cerrando. qué miedo. No, no, es que está relacionado, yo creo que está relacionado con esto, pero es el tema de la confianza personal. Eh, ¿Cómo un líder, al final yo creo que en el corazón de esto, de la seguridad psicológica para la sostenibilidad, al final es cómo yo desarrollo una confianza sana en mí mismo? ¿Cuál es Sí. tu mirada? Sé que quedan pocos minutos, pero en resumen, ¿cómo ves tú esa mirada al desarrollo interior de una confianza personal? Mira, yo creo que en esto siempre hay que ir saliendo de la zona de confort. Y eso implica una convicción del líder en el fondo que quiero probar esto. Eso es Claro. el punto de partida, sí o sí. Y siempre creo en los baby steps. Vamos poquito a poco. ¿Qué puedo Mm, empezar a soltar? ¿Qué puedo empezar a hacer de manera diferente? Por ejemplo, tengo una presentación frente a la dirección ejecutiva y estoy con mi equipo y yo normalmente preparo la presentación solo. Hago la presentación y converso con mi equipo y decir, ¿sabéis qué? ¿Qué ven aquí? ¿Qué se me puede estar pasando? ¿Qué otras cosas le agregarían? E ir probando con pequeñas eh, elementos de ese tipo, de tener feedback finalmente de mi equipo, es algo que me puede ayudar a segurizarme y yo me voy a sentir más seguro si es que siento que tengo un equipo fuerte atrás, de que no soy solo yo que va contra los leones, ¿verdad? Sino que vamos en manada contra los leones, o de que lo hemos pensado de distintos puntos de vista. Entonces, en ese sentido, por una parte, y ahí vuelvo al modelito, ¿verdad?, de la confianza, yo creo que por una parte ser suficientemente auténtico de cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades o mis áreas de mejora, trabajar en eso y a veces exponerla frente al equipo. En la medida que nos vamos haciendo más vulnerables, también se va generando esta cohesión de equipo. No es andar de vulnerable por la vida tampoco, sino que son en situaciones que lo ameritan, ¿verdad? Y empezar con pequeñas áreas. El tema de la empatía, escuchar, y finalmente el tema del rigor y la lógica. Yo creo que en la medida que nosotros tomamos mejores decisiones que están basadas en un rigor, en una lógica, eso también nos va dando una confianza para ir soltando este control. sí, Y que se sí. puede enriquecer, el rigor y la lógica se puede enriquecer si es que yo tengo un equipo que tiene la seguridad psicológica para cuestionarme, que tiene la seguridad psicológica para decir, ¿sabes qué? Yo esto lo veo de una manera distinta, o me falta esta arista que no está abordada desde cómo lo estás pensando. Entonces, al final, la confianza igual la vas a ir construyendo en la medida que tú vayas generando esos espacios de seguridad psicológica con tus equipos, porque te van a ir dando feedback y te vas a sentir más fuerte para moverte y enfrentar los desafíos que tienes en lo cotidiano. Me parece Entonces, genial como y creo que resumido, sí, sí, y creo que se construye, la confianza personal se construye y creo que al final afecta a todas las otras miradas que hablamos de la sostenibilidad. por Yo para ir supuesto. cerrando esta conversación, primero quería hacerle una pregunta a la audiencia que nos está escuchando, que nos compartan por el chat dos o tres palabras de con qué te quedas de valioso de esta conversación que escuchaste hoy, que tuvimos hoy día con Lorna. Déjanos tus comentarios ahí en el chat, dos o tres palabras es suficiente. Lorna, tú te quería preguntar a ti directamente, qué te llevas tú de esta conversa? Nada, que me apasiona profundamente este tema, me encanta hablarlo, así que creo que una palabra con que yo me quedo es el profundo agradecimiento, porque creo que en la medida que tengamos más discusión sobre esto, que los líderes de organizaciones, los gerentes de empresas empiezan a ver esto y les empieza a hacer ruido, tenemos Mm, más posibilidades de generar un impacto positivo en el medio. Entonces creo que es fundamental hablar más de esto y formarnos, porque insisto, la sostenibilidad normalmente está mirada desde el punto de vista ecológico, está muy bien, tenemos ahí un tremendo desafío que atacar, ¿verdad? Como humanidad finalmente. Y también necesitamos centrarnos en estas otras patitas para que la silla o la mesa esté ahí bien puesta, ¿verdad? Lo económico y también los aspectos sociales. Y eso parte sí o sí
por el autoconocimiento y por ir desarrollando habilidades directivas finalmente que nos permiten ir generando estos ambientes donde vamos a potenciar los recursos de todo nuestro equipo y con eso es un win-win finalmente. Vamos a ganar nosotros y van a ganar las personas también que se van empoderando de sus recursos y van poniéndolos a disposición del proyecto que nosotros les ofrecemos dentro de las organizaciones de las cuales somos parte. Bien. Si la gente quiere conectar contigo directamente, Lorna, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, estoy en LinkedIn, por supuesto, ahí la plataforma en la que no existe LinkedIn, casi que no existe, ¿verdad? No, broma. No, estoy en LinkedIn, también está mi correo electrónico, se los puedo dejar, lorna.cortés, cortés con s, @uai.cl. Y ahí feliz si necesitan conversar de este tema, yo soy una apasionada de esto, así que siempre disponible para conversarlo. Genial, mira, te quiero leer las palabras de resumen o de cierre que la gente está dejando. ¿Con qué se van de esta conversación? La Vale Sotela se va con la palabra confianza. Vale, Tenemos también de ingresar al programa. Sí, También ¿conoces a ingresar al Valentina? programa. Sí. También la conozco. Qué buena, ella también hizo un programa de formación con nosotros. Sí. Buenísimo. Tenemos un LinkedIn User, que no sé quién es, dice LinkedIn User, dice conciencia. Catherine Cabezas dice, yo me quedo con baby steps, seguridad psicológica y cuestionarse. Importantísimo. Jorge Astudillo dice, cambio, confianza, evaluación. Y Galvarino Antimán dice, la importancia de la confianza en los equipos y organizaciones. Lorna, te quiero agradecer por tu tiempo, por tu buena onda, por finalmente haber hecho un esfuerzo para poder venir a conversar acá con nosotros. Y gracias por abrir tu corazón y tu conocimiento, y atreverte a grabar una conversación conmigo e inmortalizar una conversación de calidad. No, agradecidísima del espacio, Gabriel. Nos costó mucho generar esta instancia, estuve enferma y así nos costó. Y agradecida también de la gente que se conectó y que va a ver esto quizás después, por darse el tiempo. Estamos en una época bien compleja, ¿verdad? Entre Navidad y Año Nuevo, así que muy agradecida también de que se hayan tomado el tiempo para conectarse y poder hablar de estos temas que desde mi mirada son fundamentales para construir una mejor sociedad finalmente. Genial, Lorna. Muchas gracias por tu tiempo y me despido con mucho cariño. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias a todos por haber compartido sus opiniones y miradas en el chat. Ese es el objetivo de estas conversaciones. Les invito a todos a conectar conmigo. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.